Bueno, mi nombre es Evelio Rafael Cobo Campuzano, nacido en el corregimiento de San Pedro, municipio de Barrancas. Señor Evelio, quisiéramos conocer cómo fue su historia, cómo vivió usted ese conflicto de tantos años, que ha sido un hecho histórico, no solamente por el hecho del conflicto, sino por todo el proceso que vivieron de paz y que hoy son un ejemplo para el municipio de Barrancas, para el departamento y para todo el país. Cuéntenos usted en qué momento llegó a vivir esta historia. Bueno, esa historia comenzó en 20 de marzo de 1962, cuando yo tenía más o menos 4 años. Y comenzó por la castrada de un ovejo entre 2 primos. Más tarde, en el 1971, volvió y se revivió la guerra, como dice uno por aquí. Cosa que fue por etapas. En los años ya del 90, del 88, el 90, por ahí, comenzó nuevamente la guerra. Hasta que se pudo lograr, por la intervención de una señora llamada Dolis Carrillo Pinto y mi persona, que logramos ponernos de acuerdo para comenzar a reformar las personas familiares, trabajar con los familiares para poder sacar el proceso de paz adelante. Ya nosotros eliminamos esa palabra guerra y la llamamos conflicto de familias. No fue fácil, porque ustedes saben que, como siempre lo he dicho, que la guerra se hace con una sola palabra, pero con 1000 es difícil llegar a llevar a la paz a esa familia. ¿Por qué? Porque es que nosotros nos vamos llenando de rencor, de odio, y tenemos algo que no aprendemos a perdonar. Hoy represento y estoy en el Comité de Paz Departamental de La Guajira. Algo que siempre he dicho, que en Colombia la manera de hacer paz, conforme lo llevan los gobiernos, no es. Porque la paz hay que comenzarla por las comunidades. La paz hay que comenzarla por las familias. Mientras que ellos se reúnen en Caracas, por allá lejos, tal, debería el gobierno de nombrar unos comités en los municipios que vayan hablando con las comunidades, con las familias, para poder sacar a nuestros hijos que estén inmersos tanto en cualquier grupo de los que se encuentren, porque mientras no sea así, ellos arreglan allá arriba, pero el pueblo ¿qué? ¿O las familias qué? ¿A dónde queda? Y si nosotros no arreglamos con ellos mismos, con las comunidades, con las familias, pueden arreglar lo que quieran en Cuba, a donde sea, pero siempre va a haber el conflicto dentro, porque es que es la comunidad la que está inmersa ya en el problema del conflicto de Colombia. Y para Barrancas y Colombia, creo que es uno de los procesos de mayor envergadura que ha habido en este país en conflicto de familias. Señor Evelio, ¿cuántos creen usted que estuvieran inmersos en este conflicto al final? Mire, tenemos una estadística de más de 4.000 personas. Hay creo que 300, nosotros tenemos por ahí creo que 300 y pico de núcleos, porque le hicimos el trabajo. Y cuando hicimos la estadística, en la primera etapa, que se cumplió el 16 de diciembre del 2006, habíamos una estadística de 4.000, más o menos 4.000 personas. ¿Y cuántas víctimas directas cree usted que pudieron? Nosotros teníamos por ahí una estadística de 163 víctimas que hubiesen. En estos momentos todavía no ha vuelto a haber ni siquiera alguien que se sobrepase
lo que se pactó. Estamos viviendo una situación que todas las familias, pues cada quien cuida de volver a caer en los mismos errores del uno con el otro. Cualquier cosa que suceda, inmediatamente se informa a la familia y a las personas, porque hay un comité, todavía ese comité existe, que en cualquier momento puede reunirse. En el 2016, el 27 de septiembre, ahí sí se finiquitó, se cerró el pacto ya de el conflicto que había habido en las familias, que fueron muchísimas, y nombran creo que más de 40 apellidos. O sea que hoy que hablamos tanto de paz total, hoy podemos decir que en este conflicto familiar realmente existe una paz total entre las familias. Sí. Señor Evelio, usted que vivió prácticamente todo el conflicto y vivió toda la etapa también de reconciliación, ¿qué recuerdo usted tiene que de pronto diga, yo no quiero que esto lo viva nadie más? Mire, uno cuando muere un familiar de uno, sano, que nunca tuvo que ver con el conflicto, es ahí a donde a uno siente que las guerras casi nunca pierde el que realmente está en la guerra, sino la persona que de pronto está un poco apartada y que no tiene la manera de poderse meter directamente a la guerra. Nosotros perdimos muchas familiares, por ejemplo, lo va a nombrar al profesor Zenón, tipo discapacitado, era un maestro de escuela y fue la primera persona que intentó hacer la paz con las demás familias, y por intentar eso lo asesinaron. Lastimosamente a mí se me cortó, porque yo estaba estudiando en esa época administración de empresas, pero llegó una noticia, oh, pila, que te van a matar. Yo dije, bueno. Y los compañeros con quien estudiaba dijeron, bueno, si tú no te retiras, nosotros tendremos que retirarnos. Pero yo me retiré en el cuarto semestre. ¿Por motivos de qué? El conflicto entre la familia. Mire todo el perjuicio que se hace. Y los hijos de nosotros empezaron a estudiar después que se terminó el conflicto. Señor Evelio, entonces, ¿cuál es el consejo que usted le da a aquellos que de pronto por algún acto de intolerancia terminan en un conflicto, o cómo podrían evitarlo? ¿Cuál es el consejo que usted les da? Lo mejor es pensar bien antes de proceder. Lo mejor es mirar atrás lo que les ha sucedido a los demás y de ahí sacar conclusión. Yo he arreglado más de 10 conflictos en Barranca. Así, porque he visto que la gente, y siempre les digo, miren, no comiencen. Y lo mejor es el respeto a la vida. Cuando hay respeto a la vida, uno vive, pero como se dijo Francia Márquez, sabroso. Yo, Evelio Rafael Cobo Campuzano, trabajo por la paz de mi Guajira y te invito a trabajar por la paz de mi Guajira.